¿Puede ser, profe, reproducción en animales? ¿Producción en animales? ¿Y qué es diferente en otras cosas? Pero cuando habla de reproducción en animales, ¿qué reproducción sexual? Ay, a ver si te entiendo. Pero vamos a ver si esa pregunta que ha hecho es muy reproducción animal, muy general. Vamos a ver que la reproducción asexual y sexual. Asexual es una reproducción sin gametos. Y la sexual sería con gametos. Sergio, tú mismo, ¿cuál es el gameto femenino? ¿El óvulo? El óvulo y el masculino. Espermatozoide. ¿Los gametos son haploides o diploides? Haploide. 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 Y decir haploide significa que tienen un juego de cromosomas. Muy bien. En esta reproducción, si ponemos ejemplos, vamos a poner las más comunes. Poner la bipartición y otra es la esporas. Reproducción por bipartición y reproducción por esporas. De las dos, ¿cuál es propia de hongos? Esporas. Esporas. Las esporas se generan en los esporangios. Y la bipartición, ¿qué organismos tienen bipartición? ¿Bacterias? Las bacterias y protozoarios. Las bacterias hacen bipartición y la bipartición también se le dice fisión binaria. Y la sexual con gametos, yo pongo ejemplos, hay isogámica y heterogámica. Cuando dice isogámica, gametos iguales, iguales en forma y tamaño. Y cuando dice heterogámica, gametos diferentes en forma y tamaño. Por ejemplo, el óvulo y el espermatozoide son distintos en forma y tamaño. Entonces quiere decir que nosotros tenemos forma sexual heterogámica. Ahora, cuando te hablas de reproducción animales, la reproducción en animal, la mayoría de animales tienen reproducción sexual, pero hay algunos que tienen reproducción asexual por fragmentación. Fragmentación. Y también por gemación. Asexual por fragmentación. Y asexual por gemación. O sea, hay animales que tienen esa forma de reproducción. Por ejemplo, por fragmentación la planaria. Y por gemación los celenterios. Y poríferos. Como todos sabemos, la planaria, ¿qué tipo de gusano es? Plano. Plano. ¿Y los planos se dicen qué? Platelmintos. Platelmintos. Entonces, cuando hablo de reproducción animal, hay animales con reproducción sexual y hay animales con reproducción sexual. Los animales que pueden tener reproducción asexual, la plenaria y los celenterios poríferos, por ejemplo. Fragmentación y gemación. Gemación, poríferos, celenterios, fragmentación, planarias, tenia. ¿Has escuchado la estrella de mar?
Cuando a la estrella de mar tú le rompes un tentáculo, ¿qué ocurre? Le crece otro. Le crece otro. Entonces, ese es un proceso de regeneración. Entonces, decir regeneración, fragmentación, es una forma asexual que tienen algunos animales. Pero la mayoría de animales tienen porción sexual de tipo heterogámica. Claro, yo he resumido dos formas nada más de cada una. Asexual y sexual. Bipartición por espora y de acá isogámica y heterogámica. Ahora, la isogámica, los hongos tienen reproducción sexual isogámica y también los protistas. Recuerda, cuando dices protistas, estás hablando de hongos, de algas y protozoarios. Esos son protistas, algas y protozoarios. Y heterogámica lo tienen las plantas y los animales. Plantas y animales. Cuando tú me dices reproducción en animales, pues reproducción puede ser asexual, puede ser sexual. Asexual, fragmentación, gemación, y sexual, heterogámica. ¿Quiénes tienen fragmentación? Por ejemplo, la planaria, estrella de mar, y gemación, celentelios y poríferos. Es una pregunta muy genérica. Tiene que haber algo más específico. Cuando uno dice pili, ¿de qué estamos hablando? A ver, pili, ¿de qué estamos hablando? Del pelo sexual de la bacteria. ¿Reproducción qué? El pelo sexual, profe. Reproducción asexual. No es. ¿Qué cosa es el pili? Profe, Pelo el sexual. pelo sexual. El pili es el pelo sexual. Y el pili sexual, a través de ese pili, se transfiere un segmento del genoma bacteriano. Y ese segmento del genoma bacteriano se llama Plásmida. plásmido. Este es porción. Porción del genoma bacteriano. Ese pequeño segmento del genoma, o sea, del ADN de la bacteria, se transfiere a través del pelo sexual durante un proceso reproductivo llamado ¿la qué? Conjugación bacteriana. Conjugación. ¿Y esto qué es? Esto es una reproducción parasexual. No es sexual, es parasexual. Es una forma muy particular de reproducción en la cual se transfiere un segmento del genoma bacteriano llamado plásmido a través de un tubo proteico denominado pili. Ahora, ¿podríamos decir que la conjugación es exclusivo de bacterias? No. Hay protozoarios como el Paramecium que hace también conjugación.
Bien, vamos por otra pregunta. Bien. A ver, Ángela, ¿cuál es tu pregunta? Buenos días, profe. Yo le quería hacer una pregunta del compendio que no podía responder, no supe cómo responder. No te escucho bien, acércate al micrófono, sube tu voz, ¿Me escucha? más o menos. Ya, a ver, tengo una pregunta del compendio. Dice, la fagocitosis es un mecanismo de defensa inmunológica realizada por los glóbulos blancos, a excepción de... Creo que la semana pasada hablamos de mecanismos de defensa. Y hemos dicho que los linfocitos son glóbulos blancos que no hacen fagocitosis. ¿Los linfocitos qué producen? Anticuerpos. Anticuerpos. Cuando habla de leucocitos, glóbulos blancos, Ángela, por sexta vez, estás hablando de grupos granulocitos y otro grupo que se llaman agranulocitos. ¿Quiénes son granulocitos? Ahí vienen los tres grupos. ¿Alguien recuerda los nombres? ¿Cómo se llama esto? Neutrófilo. Neutrófilos, Eosinófilos. eosinófilos Basófilos. y los basófilos. Neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y en los agranulocitos están los monocitos y los linfocitos. Ese conjunto se llaman glóbulos blancos. Monocitos y linfocitos. Esto es la primera línea de defensa y esta es la segunda línea de defensa. Mientras estos de acá me dan inmunidad específica. La inmunidad específica está a cargo de los linfocitos. Y cuando te hablas de linfocitos, hablas de dos grupos. Los linfocitos T y los linfocitos B. Estos T producen anticuerpos. Los linfocitos no comen. Los que comen son neutrófilos y monocitos. Ellos son la primera línea de ataque y la segunda línea de ataque. Y los linfocitos de inmunidad específica, los T, que me dan inmunidad celular, ¿qué significa inmunidad celular? Que ellos pelean con los microbios. Y los linfocitos T, los B, que se encargan de la producción de anticuerpos. Y los anticuerpos se le llama inmunoglobulinas. Entonces, si en el examen dice, ¿quiénes no hacen fagocitosis? Esto. Ahora, ¿y estos qué hacen? Estos aumentan en caso de parásitos. Y estos contienen histamina y heparina. Histamina y heparina. ¿Cuál de las dos provoca alergias? Histamina. Claro, por eso que los doctores me recetan antihistamínicos. Y la heparina es una sustancia anticoagulante. O sea, evita la formación de coágulos. Como ves, cada glóbulo blanco tiene una misión que cumplir. Y los más, por decirlo así, los más dragones, o sea, los que comen a cada rato,
Monocitos. Estos monocitos son grandes células, enormes células. Y los linfocitos me dan inmunidad específica. Los T, inmunidad celular, y los B, elaboran anticuerpos. Por ejemplo, hoy que estamos con la pandemia, este virus de la COVID, ¿a cuál de estas células hace trabajar más? ¿Monocitos o linfocitos? Linfocitos. ¿Cuál? ¿T o B? B. Linfocito B. Los B. Porque son los B los que producen anticuerpos. Y tú habrás visto que se hace la prueba molecular donde vemos las globulinas o anticuerpos. G, M, A, D, E, T. Generalmente estamos viendo la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M, que nos están indicando si la persona es portadora o no portadora del virus. Entonces, cuando hablamos de la pandemia del virus del SARS-CoV-19, estamos hablando de estos, los que nos van a resolver. Entonces, cuando tú preguntas quiénes no hacen fagocitosis, ¿cuál es tu respuesta ahí? Granulocitos. Linfocitos. Linfocitos. Entonces, todos ellos tienen una función, y todos ellos son leucocitos, y los leucocitos son glóbulos blancos. La función de ellos es inmunidad, defensa. ¿De acuerdo? Vamos por la siguiente pregunta, a ver quién quiere preguntar. ¿A nadie quiere preguntar? Están listos ya para el examen. Muy bien. Profesor, Aide. disculpe, profesor, ¿creo que podría explicar lo de histología vegetal? El martes no hemos hecho histología. Sí, solo quería un pequeño repaso. El martes hemos hecho histología vegetal. Ese es el problema cuando uno no está atento, pues. O sea, vamos a repetir lo mismo, y el examen está la próxima semana. Tenemos que avanzar. Y solamente voy a hacer un resumen de estos tejidos, ¿eh? Porque el martes lo hemos hecho, ¿no? A veces no estamos atentos, pues, chicos. Yo digo, pregunten, y nadie pregunta, se quedan ahí callados. Cuando deberíamos de estar en ritmo de examen, estábamos otra vez como al principio. Tejidos embrionarios, tejidos adultos o definitivos. ¿Quiénes son estos embrionarios? Estos embrionarios, ¿cómo se llaman? Se llaman así de meristemos. O también puede decir meristemáticos. Hay meristemos primarios y hay meristemos secundarios. Estos son los dos tejidos meristemáticos o embrionarios. ¿Qué hacen estos tejidos? Estos tejidos hacen que las plantas crezcan. Por eso se le llaman tejidos de crecimiento.
Los primarios hacen que la planta crezca hacia arriba y hacia abajo. Este es el suelo, este es el suelo. Esta es la raíz y este es el tallo. O sea, el tallo se va hacia el cielo y la tierra y la raíz se va hacia la tierra. ¿Cómo le dicen los científicos a eso? Fototropismo positivo y geotropismo positivo. Fototropismo, ¿por qué? Se dirige hacia la luz. Hacia la La luz. Sigue la luz. ¿Y geotropismo, por qué? Se dirige al Se dirige centro de la hacia la Tierra. gravedad. Sigue la gravedad. Geo. Entonces, cuando tú hablas de crecimiento en longitud, elongación, eso es los meristemos primarios. Y los meristemos secundarios hacen crecimiento en grosor. El crecimiento en ancho. Entonces, las plantas crecen a lo largo y a lo ancho. A lo largo primarios y a lo ancho secundarios. Luego vienen los tejidos definitivos. Los parenquimáticos, los mecánicos, parenquimáticos, mecánicos, tegumentarios, conductores y secretores. Esos son los tejidos definitivos. Todos ellos provienen de acá. Estos meristemáticos originan a estos. Ellos originan a ellos. Vamos a ver si se acuerdan, pues. Si yo digo colénquima y esclerénquima, ¿qué tejidos son? Colénquima y esclerénquima, ¿qué tejidos son? ¿Nadie se acuerda qué tejidos son colénquima y esclerénquima? Vilma, ¿cuáles son tejidos colénquima y esclerénquima? ¿No son tejidos conductores? No. Mecánicos. Si dijera conductores, diría xilema y floema. Son mecánicos. Ya, mejor cállense, chicos. No me voy a matar. Parenquimáticos. Cállense. Voy a contar hasta 500, voy a contar. Y eso lo hemos hecho el martes, ¿no? Ángela, lo hemos hecho el martes, ¿no? ¿Ah? No te escucho, Ángela. No, profe. Ese tema no. No, no lo hicimos. Profe, creo que no se hizo eso. Entonces lo habré hecho con el otra aula, con el repaso 1, entonces le he hecho. Entonces, hablen, pues así, hablen. Profesor, eso todavía no lo hemos hecho, por favor. Y se quedan callados, o sea, ¿se dan cuenta cómo perdemos tiempo simplemente porque no interactúas? Y el examen es dentro de ¿cuánto? 10 días. Cuando digo colénquima y esclerénquima, estoy hablando de tejidos mecánicos. Este de acá. El colénquima y esclerénquima. Es un tejido mecánico de sostén.
Cuando digo parenquimáticos, hay dos, el clorofiliano y el no clorofiliano. Cuando digo tegumentarios, pues, también son dos. Epidérmico y suberoso. Conductores, xilema y floema. Y los secretores se llaman secretores porque secretan diferentes productos. Por ejemplo, están los nectarios, los lacticíferos. Se llaman nectarios porque secretan néctar, se llaman lacticíferos porque secretan látex. Y los resiníferos que secretan resinas. Si ven el problema conductores, epidérmico y suberoso tegumentario, colénquima y extranénquima mecánico, clorofiliano y no clorofiliano parenquimático. Ahora, de esos tejidos vegetales, ¿cuál es el más importante para la planta? Conductores. Los Conductores, conductores. hemifloema, Parenquimático. Parenquimático porque dice clorofiliano y ahí está la clorofila. Y la clorofila, donde haya clorofila, la planta puede hacer ¿qué cosa? Fotosíntesis. fotosíntesis, Fotosíntesis. Y la fotosíntesis provee de nutrientes a la planta. Por lo tanto, el tejido vegetal más importante en una planta es el tejido parenquimático. ¿Cuál? El clorofiliano. Porque aquí se produce la fotosíntesis. El no clorofiliano no tiene clorofila, pero tiene leucoplastos. ¿Qué hacen los leucoplastos? ¿Cuál es la función de los leucoplastos? Almacena nutrientes. Almacenan nutrientes. Entonces, el no clorofiliano es un tejido de almacenamiento y el clorofiliano es un tejido de actividad fotosintética. Colénquima y florénquima son mecánicos. El colénquima le da flexibilidad y el encrénquima le da rigidez. Flexibilidad y rigidez a la planta. Colénquima y florénquima. Epidérmico y suberoso van a proteger. Esto ya lo conocen, xilema y floema. Xilema y floema. ¿Cuáles son vasos liberianos? Floema. el floema, El floema son vasos liberianos y el xilema, Vasos leñosos. vasos leñosos. ¿Qué transporta el xilema? Savia Savia bruta. bruta. Savia bruta. Y el floema, Orgánica. Savia Savia elaborada. elaborada. y los secretores secretan néctar, secretan látex, secretan resinas. Los que secretan resinas, resiníferos. Como ves, las plantas no tienen tejidos excretores. No, excretores no, secretores sí. Y repito, todos estos tejidos derivan de acá. Primario, secundario. Crecimiento en longitud, crecimiento en grosor. Por eso se llama, a los embrionales tejidos de crecimiento también se dicen meristemáticos. Y ellos forman estos. Y los más importantes tejidos en la planta son estos tejidos. Los más importantes tejidos definitivos. ¿Eh? A los definitivos también le llaman tejidos adultos. Apunte, lo hizo rapidísimo.
para subir. A ver si me puedo ahorrar. Profe, el trabajo de mecánicos, ¿qué dice? Disculpe. ¿Abajo de qué? ¿De mecánicos? Tegumentarios. Tegumentarios. Al costado del escritor, profesor. Nectarios y laticíferos. Profe, disculpe, ¿cuál era la función del tejido suberoso? ¿De quién? Del tejido suberoso, profe. Epidérmico y suberoso dice tegumentarios. Tegumentarios, ¿qué son? Tejidos protectores. Protegen a la planta. Ok. Es como si fuera la piel de la planta. Alumnas Salinas, ¿alguna pregunta? Sí, profe, ¿puede hablar sobre el ciclo cardíaco? Claro. ¿Puedo borrar eso? Sí. Sí, profe. Ciclo cardíaco. El ciclo dura un tiempo. Ciclo menstrual, ciclo solar, ciclo celular, ciclo cardíaco. ¿Cuánto? 0,99 décimas de segundo. Es decir, en menos de un segundo el corazón tiene que hacer dos cosas. Tiene que hacer
Esto, sístole y diástole. Sístole y diástole. ¿Qué cosa es la sístole? Es el primer ruido cardíaco. Y la diástole es el segundo ruido cardíaco. Primer ruido cardíaco, sístole, que tarda 3 décimas de segundo. El segundo ruido es diástole, que tarda 6 décimas de segundo. En este periodo hay dos fases. Una fase de contracción y otra fase de eyección. O sea, el corazón se contrae, se cierra, y al contraerse expulsa la sangre. Cuando la sangre sale, a eso se le llama eyección. Y la diástole tiene dos etapas. Una etapa de ¿qué? De relajación, ¿no? Y otra etapa de llenado. Entonces acá hay relajación y llenado. Si mi mano es el corazón, se relaja y al relajarse se abre. Al abrirse se llenan las cámaras cardíacas. Otra vez que están llenas, vuelven a contraerse y otra vez salen. ¿Cómo se produce esto? Esto se produce por el cierre de válvulas ¿qué, chicos? Cúspide y bicúspide. Tricúspide y la otra es. Bicúspide. Entonces, cuando esas válvulas se cierran, escuchamos el primer ruido, sístole. Y este de acá ocurre por el cierre de válvulas sigmoideas. Y a las válvulas sigmoideas también le dicen válvulas semilunares. Entre paréntesis, el cierre de las válvulas semilunares ocasionan el segundo ruido. Ya está. Y el cierre de las válvulas tricúspide y bicúspide, el primer ruido, sístole. ¿Y qué pasa cuando en una persona se escuchan 3 ruidos? ¿Dirías tú que eso es normal? No. No. Ese es un caso de patología. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Soplo cardíaco. Soplo cardíaco. Entonces, una persona tiene soplo cardíaco cuando escuchamos 3 ruidos, pero el tercer ruido es anormal. Normal que sean 2. Sístole, diástole. 3 décimas, 6 décimas. La suma de todo es 9 décimas. Y la Agraria ya preguntó el segundo ruido cardíaco del corazón, ¿por qué se origina? El segundo ruido cardíaco, ¿por qué se origina? Por el cierre de las válvulas sigmoideas o semilunares. Y el primero, por la tricúspide. Una consulta, tricúspide y bicúspide. ¿Cuál está en el lado derecho y cuál está en el lado izquierdo? En el lado derecho está la tricúspide. Y la bicúspide en el lado izquierdo. Bicúspide, tricúspide. Muy bien. O sea, puedes decir aurículo y ventrículo derecho, y el otro es aurículo y ventrículo izquierdo. Eso es el ciclo cardíaco. El tiempo que tarda el corazón en contraerse y en relajarse. En hacer sístole y en hacer diástole. Ahora, ¿qué es lo que se mueve en el corazón exactamente? El músculo cardíaco. ¿Cuál es el músculo cardíaco?
Miocardio. Miocardio. El miocardio es el músculo. Es el que se contrae y se relaja. Se contrae y se relaja. Sístole y diástole. Entonces, ahí está. Apúntalo, por favor. ¿Está bien, Salinas? Sí, profe. ¿Puedo borrar? Sí. Bien, vamos por otra pregunta. A ver, ¿quién hace la pregunta? Vilma. Profe, ¿puede hablar sobre el ciclo del nitrógeno, por favor? Ciclo del nitrógeno. Sí, por favor.
Ciclo del nitrógeno. ¿Cuáles son los principales compuestos nitrogenados? Vilma, tú que has hecho la pregunta, no se entendió nada. ¿Cuáles son los principales compuestos nitrogenados, Vilma? Nitrato. Aminoácidos. Se llaman proteínas. Los principales compuestos nitrogenados se llaman proteínas. O sea, que el nitrógeno es necesario para la síntesis de proteínas. ¿Cómo se dice la síntesis de proteínas? Traducción. Traducción. ¿Quién aporta la energía en la traducción? GTP. El GTP. Bien. Entonces, el ciclo de nitrógeno. ¿Cuál es la fuente? O sea, ¿dónde se encuentra el nitrógeno en abundancia? Fuente, el aire. ¿Cuánto es? 78%. El 78% del nitrógeno atmosférico se encuentra en el aire. Por lo tanto, esa es la fuente principal. ¿Se utiliza para la síntesis de qué? De AA. ¿Qué son AA? Aminoácidos. Y con aminoácidos, ¿qué podemos formar? Proteínas. Entonces, aminoácidos y por extensión, proteínas. Entonces, la conclusión es simple. La carencia de nitrógeno, ¿qué afectaría? Falta de La síntesis de producción proteínas. de proteínas. Claro, no hay síntesis proteica. Y si no hay proteínas, señores, no hay tejidos. Porque nuestros tejidos, sean animales o sean vegetales o sean humanos, nuestros tejidos están formados principalmente por proteínas. Por eso, lo importante de este compuesto. Intervienen nitrobacterias. Hay una especie de bacterias importantes que fijan nitrógeno, que se llaman así, Rhizobium. Esas bacterias viven en las raíces de plantas leguminosas. ¿Quiénes son plantas leguminosas? Las menestras. Imagínate el frijol, la saba, los payares, etc. Imagínate. En las raíces de esas plantas hay bacterias pegaditas. Si esas bacterias no estuvieran ahí, la planta muere. Las bacterias mueren. La pregunta es, ¿esta planta y esta bacteria se necesitan una de otra o no? Sí. Sí. Como cuando una necesita de la otra, ¿cómo se llama esa asociación? Mutualismo. Mutualismo. ¿Cuáles son los símbolos? Más. Más. Sitio, pues. Entonces, las raíces de las plantas leguminosas y las bacterias del rizobio hacen mutualismo. Una necesita de la otra. Ese es un ejemplo de relación tipo mutualismo. En el ciclo de nitrógeno hay 5 etapas. Fijación, amonificación, nitrificación, absorción y desnitrificación. ¿Fijación de quién? Del nitrógeno atmosférico. Esas bacterias lo captan, lo introducen. Luego, amonificación. Se forma NH4. ¿Qué cosa es NH4? Amonio. Amonio. De ahí la palabra amonificación, porque se forma amonio. Ya, fija el nitrógeno, como tienen agua, H2O, se forma amonio. Nitrificación. El amonio pasa a hacer esto y esto pasa a hacer esto. A ver si me ayudan los químicos. ¿Cómo se llama esto? Nitrito. Nitrito. ¿Cómo se llama esto? Nitrato. Nitrato. Mira, entonces, el amonio se convierte en nitrito y el nitrito se convierte en nitrato. A ese proceso
Se le llama nitrificación. Luego viene la absorción. La absorción de absorción de los nitratos. O sea, chicos, el nitrógeno se absorbe como nitrato. No puede absorberse de otra manera. Solo como nitrato. ¿Y quién hizo posible esto? ¿Te das cuenta lo importante de esas bacterias? O sea, las bacterias son vitales en la vida de todos los seres vivos. Incluso nosotros en el cuerpo tenemos más bacterias que células. O sea, nosotros tenemos más bacterias que células y esas bacterias cumplen funciones principales: mantener de la defensa, mantener el pH, la flora intestinal, la flora vaginal, la flora bucal. O sea, las bacterias nos protegen, son benéficas. Desnitrificación. O sea, se libera el nitrógeno de los desechos metabólicos de la orina. Se libera el nitrógeno de los compuestos nitrogenados, voy a poner, ¿ya? Aquí te pongo lo que tú conoces. Urea, ácido úrico y amoníaco. En la orina de nosotros, en la orina de los animales, se expulsa esos compuestos: amoníaco, urea, ácido úrico. Esos compuestos son llamados nitrogenados porque contienen nitrógeno. Existen bacterias que ese nitrógeno lo sacan de ahí. Y como el nitrógeno es un gas, otra vez se libera, se va al aire. Y otra vez se acumula. ¿Qué me interesa ahí para el examen? El nombre de quien fija nitrógeno. ¿Con qué planta se asocia? Con las raíces de las plantas leguminosas. ¿De qué manera se absorbe el nitrógeno? En forma de nitrato. Primero el amonio se convierte en nitrito y el nitrito se convierte en... Ahora, ya tengo acá el frijolito, ya tengo acá los payares, ya tengo acá las menestras en general. La voy a cocer. Muy bien, ahora yo me voy a comer esa menestra. Cuando yo me como la menestra, ahí en la menestra hay proteínas. ¿Por qué? Porque ya se formaron, pues. Por eso hemos dicho a lo largo de este ciclo tan largo que la fuente más importante y de mejor calidad de proteínas están en las verduras, las frutas, las menestras sobre todo. Las menestras son una gran fuente de proteína vegetal. Y son de mejor calidad que las proteínas de origen animal. Dice, la mayor cantidad de nitrógeno se encuentra en el aire. ¿Cuánto? 78%. ¿Quiénes fijan eso? Las bacterias del género Rhizobium. ¿Dónde están? En las raíces de las plantas leguminosas. ¿Qué tipo de relación es esa? Mutualismo. ¿Cómo se absorbe el nitrógeno? En forma de nitratos. ¿Y antes de nitrato qué fue? Nitrito. ¿Y antes de nitrito qué fue? Amonio. Bueno, eso te pide el prospecto, el ciclo del nitrógeno. Ahí lo tienes. Por favor, toma nota rapidito.
Profe, ¿y eso ocurre solo en las raíces de esas Principalmente en las plantas o raíces de también en las... leguminosas. Pero O también sea, están en otras plantas. básicamente solo en plantas, ¿no, profe? No en animales, nada. No, no, no. Los animales no hacen eso. Nadie más puede hacer eso. Nadie más. Solo esas bacterias con las plantas. O sea, tú no puedes consumir nitrógeno puro. Te mueres. Te da embolias. Ah, ¿Te imaginas entonces lo importante de las bacterias? sí, profe. Profe, pero ¿es cierto que tenemos más bacterias que células? ¿O fue Es un dicho? cierto. ¿Qué crees que te están mintiendo? Vas a dar un examen que el profesor te está engañando. No, no, sino que no sabía eso. Ahora ya sabes, pues. ¿Cuál es la bacteria que causa úlcera? ¿Nadie sabe la bacteria que causa úlcera? Helicobacter pylori. Muy bien, Lucila. Helicobacter pylori. El único error que la primera I, pylori, es con Y. Pylori. Ese por si acaso, ¿no? ¿Puedo borrar? Por si acaso, a todas las bacterias que tienes en el cuerpo se le dice microbiota. Microbiota, al conjunto de bacterias que tenemos en el cuerpo, que son benéficas, por si acaso. Muy bien. A ver, otra pregunta. ¿Quién quiere hacer la pregunta? ¿Nadie? Profe, acerca de respiración,
Podría explicar. El ¿A qué? intercambio gaseoso de respiración. Intercambio gaseoso y transporte de gases. Cuando se habla de respiración, todos los seres vivos respiramos. Y como todos acá sabemos, hay respiración con oxígeno y sin oxígeno. Lo que es lo mismo decir aeróbica y la otra es anaeróbica. ¿Cuál fue primero, aeróbica o aeróbica? Anaeróbico. Anaeróbica. O sea, ¿se necesitó oxígeno para que exista la vida? No. No. Según la ciencia, no, porque no había al principio oxígeno. El oxígeno tuvo que ser poco a poco elaborado por la fotosíntesis. Hay una respiración externa o alveolar y una interna o tisular. ¿Por qué se dice alveolar? Porque ocurre en el alvéolo pulmonar. Y se llama tisular porque ocurre en los tejidos, en los otros tejidos del cuerpo. Esta respiración externa, el oxígeno pasa del alvéolo a la sangre. El oxígeno pasa del alvéolo a la sangre. Se hace por un mecanismo llamado difusión. En este proceso ocurre la hematosis. ¿Qué es hematosis? ¿Qué es hematosis? Oxigenación de la sangre. Oxigenación de la sangre. Pues dice, el oxígeno pasa del alvéolo a la sangre. ¿Quién se oxigena? La sangre. Y eso se llama hematosis. La respiración interna o tisular, el oxígeno pasa de la sangre a los tejidos. El oxígeno pasa de la sangre a los tejidos. En este evento, ¿quiénes se oxigenan? ¿Quiénes se oxigenan? Sí, pero los tejidos son un conjunto de ¿qué? Células. Entonces, los que se oxigenan son las células. El oxígeno que yo respiro tiene que ser distribuido a todas las células del cuerpo. ¿Quién se encarga de eso? La sangre. De la sangre, o sea, la sangre llega. ¿Qué tiene la sangre dentro? La sangre tiene una célula especial que se llama glóbulo rojo. ¿Cuál es el otro nombre del glóbulo rojo? Eritrocitos. Eritrocitos. Y dentro del eritrocito hay una proteína pigmentada. ¿Cómo se llama? Hemoglobina. Hemoglobina. Entonces, la hemoglobina transporta. Vamos a poner a ver. ¿Qué transporta la hemoglobina? Transporta un 97% de oxígeno y 23% de CO2. O sea, de todo el oxígeno que tú respiraste, imagínate todo el oxígeno, o sea, 100% de oxígeno. La hemoglobina toma 97%. Quedó 3%. Bueno, ese 3% ya está disuelto en el plasma de la sangre. Del CO2 que mis células eliminan, del CO2, la hemoglobina recoge 23%. Todavía me queda un 77%, ¿no? Que debe ser recogido por otros.
Pero si hablamos de la hemoglobina transporta 97% de oxígeno y 23% de CO2. La pregunta es, entonces, ¿cuál es la función principal de la hemoglobina? ¿Llevar oxígeno o llevar CO2? Oxígeno. Llevar oxígeno. Y el mayor porcentaje de CO2, ¿quién lo transporta? El ion bicarbonato. El ion bicarbonato, HCO3, transporta 70% de CO2. Alguien va a sumar, ¿no? 70 y 23, profesor, son 93. Falta 7. Muy bien. Ese 7% se transporta en forma de ácido carbónico. Y ahí sí es importante, ¿eh? Él dice, el HCO3 puede transportar 70% de CO2. Y el HCO3, ahora 70 más 7, 77 más 20, ahí está el 100% de CO2, ¿ves? Me parece que es fácil, ¿eh? 97, 70, 100, miren, los números se repiten. Tienes que mentalizarte. 70, 7. Entonces, cuando tú hablas de respiración, en nosotros, en animales, hay dos tipos. La externa alveolar y la interna tisular. ¿Por qué es importante la externa? Porque ahí ocurre la hemoglobina. ¿Y por qué es importante la tisular? Porque ahí se oxigenan las células. ¿Y quién transporta eso? La hemoglobina. Ahora, pero si fuéramos insectos, los insectos no tienen hemoglobina. ¿Qué tienen? Hemocianina. Hemocianina. ¿Y de qué color es? Azul. Azul. ¿Por qué es azul? Por el cobre. Por la presencia del cobre. La hemoglobina es roja por la presencia de ¿qué? Hierro. Del hierro. Y la clorofila es verde por la presencia de ¿quién? El magnesio. 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 Apúntenlo. Rodrigo, ¿está claro? Sí, profe. Bien, Gracias. pasemos a otra pregunta. Susana, preguntas. Profe, ¿podría hacerlo de las áreas protegidas, por favor? ¿Ves? Las áreas protegidas. Otra vez, digo, la otra vez no hemos hecho áreas protegidas. ¿No pueden aprenderse ustedes áreas protegidas?
¿Puedo borrar eso? Vilma cuando empezó el ciclo tenía el pelo corto, ahora está con el pelo largo. Suma, ¿qué tanto tiempo estamos? Somos un año, pues, ¿no? Más de un año. Bien, vamos a hacer solamente parques y reservas nacionales. Estas son áreas protegidas por el Estado. Parque nacional y reserva nacional. Ahí en parques he puesto un no. Y en la reserva he puesto un sí, pero. Bien, tengo la pregunta. ¿No qué? ¿Casa? ¿No qué? ¿Casar? Áreas No no te escuché. protegidas. No cazar, dijiste. Sí. ¿Qué más? No cazar, ¿qué más? ¿No permitido el acceso? No, porque si hay viajes ahí, se puede hacer turismo. Por naturales. ejemplo, ¿alguien conoce Tingo María? Yo conozco Tingo María. ¿Alguien conozco el Manú? Yo conozco el Manú. ¿Alguien conoce el Cerro de Amotape? Yo no conozco el Cerro. O sea, sí se puede hacer turismo. La pregunta es, ¿no qué? No aprovechar los Bueno, recursos recursos. naturales. No usar los recursos naturales. Eso es no que. No puedes hacer uso de los recursos naturales. En cambio, acá, ¿qué dice? Sí se puede, pero cuando ponen pero, ¿qué da a entender? Una condición. Necesitan permisos. Condiciones, hay condiciones. Pongamos un ejemplo. Tú le dices a tu padre, le dices, papá, voy a ir a la fiesta de 15 años el sábado. Y tu papá te dice, ¿una fiesta de 15 años? Sí. Hijita, ¿no crees que dura mucho tiempo? Así que mejor no vayas. Tu papá te dice, ¿quieres ir a la fiesta? Pero primero haz limpieza en la casa. Y como tú quieres ir, haces la limpieza. Papá, dame dinero para ir al cine. Ya, yo te doy, pero cocina. Igualito.
O sea, el Estado te da permiso, pero hay condiciones. Esto puedes hacer, pero esto no puedes hacer. ¿Quiénes son los principales parques? Ahí tienes. Alto Purús, Manú, Cutervo, Huascarán, Río Liceo, Tingo María y Cerros de Amotape. ¿Cuál de esos que está ahí conoces tú? ¿Alguno conoces? Tingo María. Tingo María, que queda en Huánuco. En Huánuco está la Bella Durmiente. ¿Saben lo que es la Bella Durmiente, no? Son cerros, siluetas de un cerro que parece una mujer que duerme. Ahí tienen toda una leyenda. Cerro de Amotape está entre Tumbes y Piura. Alto Puro está en Ucayali. El Manú está en Madre de Dios. Cutervo está en el departamento de Cajamarca. Huascarán está en Ancash. Río Liceo está en San Martín. Esos son los principales parques. Áreas protegidas por el Estado donde no se puede usar los recursos naturales. Río Liceo en San Martín, Huascarán en Ancash, Cutervo en Cajamarca, el Manú en Madre de Dios, Alto Puro en Ucayali, y entre Tumbes y Piura, Cerros de Amotape. Las principales reservas: Pacaya, Samiña, Pampagalera, Paracas, Tambopata, La Chayca, Lipuy, Salinas, Zaguadá. Supongo que conoces, de aquí se conoce al menos una. ¿Cuál de estas está en Ica? Paracas. Paracas. ¿Dónde está Tambopata? Madre de Dios. Madre de Dios. La Chay está en Lima. Calipuy está en La Libertad. Salinas, Aguada Blanca está en Arequipa. Pampas Galera está en Ayacucho. Y Pacaya Samilla está en Loreto. Loreto, Pacaya Samilla, que es la principal reserva del paiche. Y el paiche es el pez de agua dulce más grande. Pampas Galeras, Ayacucho, es la principal reserva de vicuñas. La principal reserva de vicuñas del Perú está en Ayacucho, Pampas Galeras. Y la principal reserva de guanacos está en La Libertad, Calipuy. Paracas ya conoces, pues, la principal reserva de lobos marinos, creo que ahí conoces. Salinas, Aguada Blanca está en Arequipa. Entonces, estos son áreas protegidas. Ahí he puesto una lista corta de parques, reservas, que son los más comunes, los más. Ya un año preguntaron, no es parque nacional. Y tienes que aprender eso. Tienes que aprenderte los parques, ¿no? Esas son reservas. Y también existen los santuarios nacionales. Y también existen los santuarios históricos. Apúntalo. A ver, apúntalo. Cuando ya llegues a la universidad planifica viajes a estos lugares.
sobre todo los que estudian forestales. Ahí van a conocer todo esto. Claro, ya tú con tu propio dinero. La universidad te pone el bus. Tienes que pagarle al chofer. Ya tú, ¿De paseo como investigación? investigación. Ambas cosas, ¿no? Gracias, profe, por la clase. ¿Falta todavía? ¿Qué acabó? Me pensé que recién iba a empezar. Bueno, chicos, ha sido nuestra última clase. Me queda decirles que tengan éxito, pero no un éxito perentorio, solo ingresar. Eso es digamos, eso de alcanzar una meta. El éxito es la suma de varios acontecimientos. Un ingreso, una buena profesión, un buen trabajo, una buena vida, una vida saludable, honorable. Es la suma de varias cosas, ¿no? Y para lograr eso hay que trabajar. No van a conseguir el éxito solo ahí sentados o ya ingresaste, ya crees que ya puede ser lo máximo. No, no. Recuerda que en la universidad hay un montón ya de que te llevan la delantera y no se creen eso. Pero sí es un gran logro. El que ingreses es un gran logro. Y eso es lo que apuntamos ahora, a que logres tu meta y que ingreses. Luego vendrán otras cosas que tú tienes que definir. Entonces, como ves, el éxito no depende solo de que ingresa a la universidad. No, pues. Ingresas y ¿qué pasa si segundo ciclo te retiras o te jalan y ya te aburriste o tantas cosas que pasan? La pandemia sigue, empeora, viene otra pandemia, que es lo más probable que venga otra, por desgracia, chicos. Por desgracia. El dengue ya está amenazando acá en el Perú, el dengue ya está amenazando en Brasil, la tuberculosis se está incrementando en los Estados Unidos. O sea, esto es un caos. Tú no lo ves. Ha empezado la guerra entre israelitas y palestinos otra vez. No sé si han visto la noticia. Estamos en conflictos por todos lados. O sea, el mundo está loco. Aquí la clave es que usted se mantenga cuerdo. Y necesitas cordura para el examen de admisión del 23. Que tengas éxito y ya estamos en contacto, buen muchachos. Sobre todo con 2 alumnos acá. Con 2 alumnos. No, que a veces no responden el teléfono porque paran haciendo sonceras, haciendo geometría. Por una pregunta, haciendo trigonometría, por una pregunta, oiga, empleen mejor el tiempo. Hay cursos que tienen más peso académico. Física, química, razonamiento oral, razonamiento matemático y biología. Esta semanita en la tarde, siéntense en eso. Geometría es una pregunta, trigonometría es una pregunta, no pierdas tiempo en eso. Pero bueno, esto es decisión. Así que ya estamos en contacto, éxito.